Bueno, vamos a tratar entre hoy y el jueves que viene algunos temas de sucesión y disturbios. Hasta ahora vinimos hablando bastante de sucesión y disturbios eh, y la idea es, bueno, tratar de integrar y formalizar un poco estos temas. Vamos también a empezar hablando de estrategias de las especies en función de los disturbios y la disponibilidad de algunos recursos, que también es un tema que vinimos hablando durante mucho tiempo y la idea también sería tratar de formalizarlo e integrar estrategias, sucesión y disturbios. Bueno, la dinámica va a ser más o menos esta. Yo les voy a hacer una presentación del tema o los temas. Ustedes tienen tres archivos. Un archivo que tiene una pequeña presentación, que es el que estamos viendo ahora. Tiene una pequeña presentación. El material de lectura recomendado, que es el trabajo de Medina y otros, que es sobre estrategias de las especies, que si bien trata sobre estrategias de vida de las especies del bosque atlántico en Misiones, eh, vale para entender el tema. Y un trabajo sobre ecología de disturbios en bosques templados de Chile. Algunos de los autores son argentinos. Y bueno, esos dos, no quise hacer eso. Bien. Esos dos trabajos de lectura para complementar la actividad. Y a partir de esa lectura y de las dos presentaciones de diapositivas que les voy a repasar ahora, perdón, las dos presentaciones de diapositivas están descritas diapositiva por diapositiva acá en este mismo archivo. Entonces, la idea es que a partir de esta descripción de las diapositivas más el material de lectura, ustedes contesten estas preguntas. Bien, son 9 preguntas. Bueno, yo ahora les voy a hacer una presentación de estas diapositivas que va a ser en lo posible más o menos rapidita. Y la idea es que ustedes, eh, digamos, hagan el trabajo más solitario o de grupo para entender el material y contestar las preguntas. Y tendríamos, como siempre, un cierre el jueves que viene, en donde lo que haríamos es volver a ver las presentaciones ya enfocados en tratar de contestar las preguntas. Así que bueno, arrancamos, trataré de no extenderme mucho, son muchas diapositivas, pero vamos a ir medio rapidito. Bien, estrategias de las plantas, luz y disturbios. La idea es ver cómo responden las especies de diferentes maneras frente a factores condicionantes como la disponibilidad de luz y los disturbios. Denme un momento que me acomodo acá. Ahí está. Bien, les pido disculpas porque hay una cantidad de errores de tipeo, faltas de tildes, tremendo. Todo esto lo hicimos rápidamente el año pasado cuando la virtualidad nos agarró de golpe y la verdad es que no lo arreglé para este año, perdón, se me pasó. Bien, entonces, esta idea de que una estrategia está definida por una cantidad de características morfológicas, fisiológicas que tienen que ver con lo vegetativo y lo reproductivo, que se correlacionan entre sí, no hay una finalidad. Esto, bueno, lo venimos repitiendo, digámoslo una vez más, esto de que hay plantas con
densidad de madera baja, rápido crecimiento, hojas ricas en nutrientes, tienen que ver todas con una misma cosa, que es responder rápidamente al aumento en la disponibilidad de un recurso. Pero no hay ninguna intención en la planta en tener asociadas esas características. Son asociaciones entre caracteres que se dan por procesos evolutivos. Bien. La distribución de luz en el bosque, esta fuerte estructura vertical en la distribución de la luz en el bosque, es un factor fuertemente estructurador porque determina que las plantas que necesitan mucha luz para desarrollarse tienen que llegar a tener su follaje arriba, y si están abajo tienen que tener la capacidad para desarrollar su ciclo de vida con baja disponibilidad de luz. Bueno, hay muchas respuestas, hay muchas formas de vida diferentes en relación con esa distribución del factor luz, lo que nos lleva a lo que se conoce como estratificación, es decir, árboles altos que forman la parte superior del dosel, árboles intermedios que forman estratos arbóreos intermedios, otras formas de vida como arbustos, subarbustos, que se desarrollan en los niveles inferiores. De acuerdo con la ley de Lambert, que decía, bueno, la disponibilidad de luz en el bosque disminuye exponencialmente a medida que nos alejamos del dosel, o sea que aumenta, digamos, la distancia adentro del bosque con respecto al dosel, y en proporción a el índice de área foliar acumulado desde la posición hasta la parte superior del dosel. Esta distribución de la luz, este agotamiento del recurso luz, es el que condiciona un montón de respuestas de las plantas, ¿no? Para mostrarlo de otra manera, digamos, este es un conjunto de rodales, un conjunto de sitios de bosque que tienen diferente área basal. Recordemos que el área basal es una medida de qué tan ocupado está el sitio, y el área basal es un fuerte indicador de la disponibilidad de recursos, y este gráfico lo que muestra es que la disponibilidad de luz en el sotobosque disminuye al aumentar el área basal. Como respuesta a la disponibilidad de luz, muchas especies varían su tasa de crecimiento, ¿no? Esto son un montón de especies diferentes de un bosque templado en el que muestran que en función de la disponibilidad de luz hay un aumento en el crecimiento diamétrico y en altura, ¿no? Bueno, esto para mostrar formalmente la disponibilidad de luz se refleja en diferencias de crecimiento. Frente a las distintas disponibilidades de luz, hay dos estrategias o dos respuestas muy típicas, que son la de una especie demandante de luz en rojo y una especie tolerante a la sombra en verde, como dos tipos de respuesta contrastantes. Esto sería tasa de asimilación de dióxido de carbono, y esto sería intensidad de la luz. La tolerante a la sombra, con bajas intensidades de luz, aumenta rápidamente su tasa de asimilación, pero se satura rápidamente. Llega un momento en que, por más que aumente la disponibilidad de luz, ya no aumenta esa tasa de fijación de carbono, mientras que la especie demandante de luz tarda en responder, ¿sí? Hay niveles de luz para los cuales la tolerancia a la sombra está por encima de la demandante, pero con altos niveles de disponibilidad de luz, la demandante de luz está claramente por encima de la tolerante a la sombra. Bueno, pero claramente las condiciones en la disponibilidad de luz pueden cambiar como consecuencia del efecto de los disturbios. Los disturbios pueden hacer que se interrumpa la continuidad del dosel, pueden afectar el sotobosque, pueden depositar material en descomposición,
Esto es una foto de la isla de Puerto Rico, donde son muy frecuentes los disturbios por fuertes vientos, que produce una remoción casi completa del dosel. Y como consecuencia de esos disturbios y de esos cambios fuertes en la disponibilidad de recursos y en la estructura del bosque, ocurre una cantidad de procesos eh, de respuesta de la vegetación, que es lo que conocemos como sucesión. Acá esto es un chiste, digamos, como hay tanta bibliografía en inglés, puse una en no sé qué otro idioma será, claramente puede ser eslavo, ¿no? Bueno, un chiste. Esta respuesta de la vegetación, estos procesos de como reestructuración de la vegetación después de un disturbio, son una parte de lo que se conoce como procesos de sucesión, que son un proceso de reemplazo de especies, como consecuencia de esos reemplazos de especies, se llega a una estructura igual o similar a la que había antes de la ocurrencia del disturbio. Bueno, en relación con ese gradiente sucesional o ese gradiente en la disponibilidad de recursos, hay muchas clasificaciones de cómo responden las especies, ¿no es cierto? Especies demandantes de luz o especies tolerantes a la sombra son los extremos de ese gradiente, y en relación eh, con esa disponibilidad de recursos y etapas sucesionales, digamos, las etapas sucesionales iniciales son aquellas en las cuales hay una mayor disponibilidad de luz, y aquella en la que predominan entonces especies demandantes de luz, conocidas como pioneras, mientras que en el extremo opuesto están las tolerantes a las sombras, que son las no pioneras. También en función de esto hay muchas clasificaciones. También vimos como una situación intermedia aquellas que responden a la disponibilidad de claros. Bueno, esto vamos a ver más esquemas de clasificación también. Hay muchas características que se usan para caracterizar, para definir estrategias de historia de vida. Algunas de ellas tienen que ver con cuánto sobrevive, cuál es la tasa de supervivencia de las especies que tienen altas tasas de supervivencia contra las que tienen altas tasas de mortalidad, y un poco asociado a eso también está la tasa reproductiva, especies con tasas reproductivas altas o bajas. Como para ir viendo esto en ejemplos, digamos, hay dos especies con características bien contrastantes en esto de las estrategias y que pertenecen a los bosques de las yungas del noroeste de Argentina. Una es Alnus, el aliso del cerro, que lo vimos en varias actividades previas, que tiene una alta tasa de producción de semillas, es una especie de menor tamaño, tiene crecimiento rápido. Todo esto lo vamos a ir viendo ahora más detallado, ¿no? Contra el nogal, que es una especie de mayor tamaño, más longeva, tiene menor producción de semillas, frutos pesados. Bien, en relación con esta caracterización de las estrategias, hay un esquema de clasificación de estrategias en R y K. Las especies K, como son más estables a lo largo del tiempo en el sistema, y las especies R como especies más fluctuantes. Eso está asociado a un montón de características que definen a las R en contraste con las K, poblaciones fluctuantes, especies de vida corta contra especies de vida larga, tamaño de la especie pequeño contra grande, crecimiento rápido contra lento, maduración reproductiva temprana contra tardía, ¿sí? Alta tasa reproductiva, baja tasa reproductiva, etc. Hago una pasada rápida porque la idea es que ustedes retomen todo esto y hagan un análisis más tranquilo.
Otra clasificación de las estrategias de historia de vida es el triángulo de Graham, que define en un hábitat con alta disponibilidad de recursos y baja tasa de disturbios, lo que predomina, piensen que si tiene pocos disturbios y es un ambiente fértil, hay muchas especies capaces de crecer en ese ambiente. Entonces lo que se desarrolla es un alto proceso de competencia entre especies. Y las especies que predominan en esos ambientes son especies competitivas. En un ambiente de baja productividad, un ambiente infértil, como podría ser un ambiente pedregoso o un ambiente salino, las que predominan son especies tolerantes al estrés, tolerant. Y en un ambiente fértil pero con alta tasa de disturbios, las especies que predominan son aquellas que tienen alta tasa de reproducción, alta tasa de crecimiento, ruderales, le llaman. Bien, y también, por supuesto, hay una tablita que describe una cantidad de características propias de las competitivas, tolerantes al estrés y ruderales. Queda para ustedes. Bien, como les decía, en función de las características de las especies, su respuesta frente a la disponibilidad de luz y los disturbios, hay muchas clasificaciones de estrategias de vida. Este cuadrito muestra algunas de ellas. Voy a ir más rápido porque si no, no terminamos más. Bueno, y también hay intentos, muchos intentos de encontrar características de las especies que se relacionen entre ellas y definan bien las estrategias de vida. Una característica muy utilizada porque más o menos funciona bien, al menos en algunos ambientes, es la densidad de la madera. La densidad de la madera se relaciona bien con muchas otras características que tienden a definir estrategias de vida de las especies. Por supuesto, si decimos densidad de la madera, estamos hablando de especies leñosas, ¿no? Bien. Por ejemplo, la densidad de la madera tiende a relacionarse positivamente con la longevidad. Especies con alta densidad de la madera tienden a ser más longevas que las especies con baja densidad de la madera. Otras relaciones entre características. El tiempo de vida de las hojas, ¿no? Las hojas pueden ser de una especie caducifolia, duran algunos meses, de las perennifolias pueden durar un año o más de un año. Las hojas que son más longevas, en general tienen mayor cantidad de taninos y otros compuestos secundarios que evitan la folivoría, y tienden a ser también más duras. Tiene que ver con lo que hablábamos ayer de la eficiencia en el uso de los nutrientes también. Las hojas con mayor duración de su periodo de vida tienden a tener menor concentración de nutrientes en las hojas, son hojas. Como por ejemplo el fósforo, con el nitrógeno nos daría algo parecido. Bueno, y esta caracterización de las especies por sus diferentes estrategias de vida que a su vez se relacionan con determinadas características morfológicas y fisiológicas, esto a lo que llamamos muchas veces atributos funcionales, ¿no? Esto está bien descrito en el trabajo de Medina y otros. Bueno, tiene relación con procesos a nivel del paisaje, ¿no? Seguimos con el ejemplo del noroeste. Los bosques del noroeste hay procesos como incendios, deslizamientos de laderas. Ese tipo de disturbios tienden a predominar en, bueno, laderas, la parte más expuesta de las laderas o en los filos, mientras que en las partes que se denominan cañadones o quebradas son menos alcanzados por incendios, menos expuestos, son lugares más húmedos, más estables porque son menos afectados también por los deslizamientos de ladera. Entonces, en relación con esas diferencias, también hay una fuerte incidencia de
disturbios por actividades humanas. Y en respuesta a esas diferentes tasas de ocurrencia de los disturbios, tienden a predominar diferentes especies. En lugares con altas tasas de disturbios, los bosques de aliso. Estos son bosquecitos de aliso recientemente establecidos. Hay otra especie parecida al aliso, pero que tiende a ocurrir en niveles altitudinales más bajos, es la afata, Heliocarpus popayanensis, también una especie con alta tasa reproductiva, crecimiento rápido, baja densidad de la madera, vida corta. Otras especies que podríamos decir intermedias, como el cedro, son especies ya más grandes, dispersadas por el viento. Especies como la tipa, también se regenera en lugares recientemente afectados por disturbios, tiene semillas dispersadas por el viento, es una especie de mandante de luz, pero al igual que el cedro, podríamos decir que son pioneras longevas, ¿no? A diferencia del aliso o de la fata. Son ejemplos que quería mostrarles nada más. Otros como el tabaquillo, que es una especie pionera de vida corta. Bien, estos son claros formados por la caída de algunos árboles. Vemos regeneración de tabaquillo, hay algún cedro. Y otras especies ya más tolerantes a la sombra, como el orcomolle. El orcomolle es una mirtácea. Las mirtáceas son típicas especies tolerantes a la sombra en los bosques de Argentina. No todas son muy tolerantes a la sombra, pero entre las tolerantes a la sombra hay muchas mirtáceas. Frutos dispersados por aves, hojas más coriáceas, más durables. Bueno, esto ya lo vimos en otros, así que voy a pasar a la otra presentación. Bueno. Bien. Disturbio y dinámica de parches. Seguimos. En relación con estos procesos de ocurrencia de disturbios y recuperación de la vegetación y la participación de especies con distintas estrategias, entraron en contraste dos miradas. Si bien las dos miradas medio que ya convivían en los inicios de la ecología, claramente la del equilibrio predominó en las primeras etapas de la ecología y la del no equilibrio predomina en los momentos más recientes de la ecología. La mirada del equilibrio tiende a ver a los bosques como sistemas estables, en paisajes estables, y a los disturbios como excepciones dentro de esas condiciones de estabilidad, y a la sucesión como un proceso de recuperación de esa situación de equilibrio. Mientras que las miradas del no equilibrio dicen no, la regla es la ocurrencia de disturbios, los paisajes son dinámicos, y eso es lo que predomina. En acuerdo con una mirada más del equilibrio, hay características propias de cada región, como el relieve, el suelo, el clima, que define una estructura y composición de especies del bosque. Como por ejemplo bosques de lenga en climas templados fríos, bosque mixto en clima subtropical húmedo, serían las selvas de Misiones, bosques de algarrobo en clima templado seco. Es decir, hay una estructura y una composición específica asociada con cada lugar, y los disturbios lo que hacen es alterarla momentáneamente. ¿Sí? Los disturbios como una excepción al estado estable y la sucesión como un proceso de recuperación de ese estado estable. Bueno, estas ideas de la sucesión como un proceso que nos devuelve el estado estable son propias de los inicios de las ideas de la sucesión
planteados por Clemens, mientras que ya casi contemporáneo con Clemens, Gleason tendía a tener una mirada un poco diferente. Gleason la mirada de Gleason es más compatible con la idea de no equilibrio, mientras que las ideas de Clemens son más compatibles con las ideas de equilibrio. Para terminar de definir formalmente, lo que planteaba Clemens es que a partir del disturbio había una serie de pasos ordenados y predecibles que nos llevaban desde la situación postdisturbio a la situación predisturbio. Es decir, nos devolvía la sucesión a través de pasos ordenados y predecibles, nos devolvía el bosque clímax, ese bosque estable con las condiciones propias del lugar. Este tipo de procesos, de pasos ordenados y predecibles, podían ocurrir tanto en lugares que nunca antes habían tenido vegetación, como ahora vamos a ver algunos ejemplos, como en aquellos que sí tuvieron vegetación antes. La ocurrencia de un incendio en un bosque es un caso típico de sucesión secundaria. Después del incendio, quedan en el lugar quemado vestigios de la vegetación pasada, que pueden ser semillas resistentes al fuego, órganos vegetativos, y que tienen una fuerte influencia en los pasos que va a seguir ese proceso sucesional. Mientras que, por ejemplo, en un lugar que nunca tuvo vegetación antes, los pasos de la vegetación, perdón, de la sucesión primaria no están influenciados por una vegetación previa. Los deslizamientos de ladera dejan expuestas porciones de terreno que son ni siquiera suelo, son roca madre. No tienen suelo ni tienen ningún vestigio de vegetación pasada. Eso es una sucesión primaria. También, bueno, acá tenemos lo que puede pasar con los deslizamientos de ladera. Los procesos volcánicos son típicos procesos que dan origen a procesos de sucesión primaria por la sucesión que se puede iniciar sobre los derrames de lava o sobre fuertes depósitos de cenizas volcánicas. Bueno, ahora voy a darles un ejemplo, que es en Hawái, por ejemplo, típicas islas volcánicas, está muy estudiado todo el proceso de vulcanismo y los procesos de vegetación a nivel del paisaje que tienen que ver con diferente antigüedad de esas coladas volcánicas. Aunque en realidad el ejemplo de Hawái era para llegar a esta foto y hacerles sentir un poquito de envidia. Bien, en respuesta a todos estos procesos de disturbio y recuperación de la vegetación, las ideas de Clemens planteaban algo parecido a esto. A lo largo del tiempo sucesional, hay conjuntos de especies que aparecen y luego son reemplazados por otro conjunto de especies. Esos distintos conjuntos de especies que se van sucediendo a lo largo del proceso sucesional constituyen cada uno de esos estados o etapas ordenados y predecibles que planteaba Clemens, mientras que para Gleason, perdón, el lío que hago con el... Ahí está. Mientras que para Gleason, las especies responden individualmente y no en conjunto, en función de las condiciones de disponibilidad de recursos que encuentran. Por ejemplo, disponibilidad de luz, disponibilidad de nutrientes en el suelo, grado de competencia con otras especies.
En función de todos esos conjuntos de factores, cada especie aparece y desaparece cuando las condiciones dejan de ofrecer eh, características adecuadas en función de sus propios requerimientos. Entonces, a lo largo de la sucesión, las especies aparecen y desaparecen según su propia situación y no en conjunto, como planteaba Clemens. Bien, como sea que ocurra el reemplazo de especies, algunas miradas sobre la sucesión empezaron a tener en cuenta al sistema en su conjunto y no discriminado por especie, y se plantearon una cantidad de tendencias que ocurren en el sistema bosque a lo largo de ese proceso de recuperación de la vegetación, de ese proceso sucesional. Y bueno, claramente se encuentra casi en cualquier proceso sucesional un aumento de la biomasa total, un aumento de la respiración, una productividad neta que tiene un pico en etapas intermedias. Otras respuestas, como por ejemplo una tendencia al aumento de la diversidad, un aumento de la estratificación en la estructura vertical. Algunas características también surgidas de esta descripción del sistema en su conjunto es encontrar que hay dos palabritas que son resistencia y resiliencia, que también pueden caracterizar a los sistemas y que se interpretan de esta manera. Acá tenemos dos sistemas, un sistema azul, un bosque azul y un bosque rojo. Frente a un determinado disturbio, el bosque rojo experimenta un fuerte cambio, mientras que el sistema azul no experimenta ningún cambio. Frente a este disturbio, diríamos que el sistema azul es resistente y el sistema rojo no es resistente. Frente a este segundo disturbio, los dos experimentan un cambio, pero después del disturbio, el sistema rojo se recupera rápidamente y el sistema azul no se recupera tan rápidamente. Entonces, esta capacidad de recuperación es lo que define la resiliencia. Frente a este disturbio diríamos, el sistema rojo, el bosque rojo es resiliente y el bosque azul no es resiliente. Bueno, esto es un modelo propuesto por dos autores de cuáles son los procesos por los cuales tiene lugar el reemplazo de especies. Lo voy a dejar para que lo vean ustedes, porque si no se está haciendo muy largo. Bueno, esta idea del equilibrio versus no equilibrio se puede ver a nivel del paisaje. La década del 80, la idea de que el no equilibrio, los sistemas en no equilibrio son lo predominante, empieza a ganar mucho lugar a partir especialmente de los trabajos de Piquet y White, la publicación de la ecología de los disturbios y la dinámica de parches. ¿Sí? Empiezan a proponer que todo paisaje está formado por un mosaico de parches en distintos estados de recuperación. Muchos de ellos son debidos a la incidencia de actividades humanas. Incendios. Bien, y entonces esto está como parte del material de lectura. Es el capítulo sobre ecología de disturbios. Bueno, esto está analizado en bosques templados fríos de Chile y Argentina. Algunos de estos autores son argentinos.
algunos egresados de Forestal, Ignacio Mundo, fue compañero nuestro acá en Ecología Forestal. Bueno, esto es una pequeña definición de disturbio, lo dejo todo para que lo sigan leyendo ustedes. Los disturbios son un evento discreto en el tiempo. ¿Cómo se caracteriza a los disturbios? Los disturbios pueden tener mayor intensidad, menor intensidad, mayor frecuencia, menor frecuencia. En el tiempo, los disturbios de menor intensidad tienden a ser frecuentes y los disturbios de mayor intensidad tienden a ser menos frecuentes. También es importante cuál es la extensión en el espacio, ¿no? Los disturbios que abarcan grandes extensiones o los disturbios que abarcan pequeñas extensiones. Y también hay una relación con la frecuencia. Los de mayor extensión tienden a ser menos frecuentes y los de menor extensión tienden a ser más frecuentes. Los disturbios tienen una fuerte relación en modular la frecuencia de aparición de especies con diferentes estrategias. En momentos recientes de la ocurrencia de disturbios predominan especies R, que tienden a disminuir su abundancia con el paso del tiempo y tienden a aumentar la abundancia de las especies con estrategias K. Otra patrón de relación, de asociación de la frecuencia e intensidad de los disturbios es con la diversidad de especies. Hay un modelo propuesto que dice, bueno, en lugares con alta frecuencia de disturbios la diversidad de especies es baja, pero también es baja en los lugares con muy baja frecuencia de disturbios. ¿Por qué? Porque hay muchas especies que pueden tender a ocurrir en lugares con baja ocurrencia de disturbios y entonces por procesos competitivos terminan quedando pocas especies. Y que entonces es a tasas intermedias de la frecuencia de disturbio donde puede ocurrir un pico en la diversidad de especies. Esto es el modelo en muy poquitas palabras. El modelo de Connell y Slater también. Bien. Esta ocurrencia de disturbios a nivel del paisaje podemos verla de esta manera. Si representamos con celdas amarillas, lugares recientemente afectados por un disturbio, celdas verde oscuro, lugares que pasaron mucho tiempo sin disturbio, y celdas verde claro, una situación intermedia, entonces los paisajes con alta frecuencia de disturbios predominan amarillos y verde claro. Paisaje con baja frecuencia de disturbio predomina el verde oscuro. La dinámica, piensen que es cada uno de estas celdas, por ejemplo, las amarillas o las verde claro, están en un proceso de sucesión después de la ocurrencia del disturbio. Pero esos procesos de sucesión que ocurren en las celdas amarillas pueden ser muy diferentes si la celda amarilla está acá, en un paisaje de alta frecuencia de disturbio, o si está acá, en un paisaje con baja frecuencia de disturbio. ¿Por qué? Las especies que van llegando a este lugar que fue recientemente afectado por el disturbio, las especies que van llegando a recolonizar ese lugar, provienen del entorno. Y no es el mismo entorno que tienen acá que el que tienen acá. Entonces, la dinámica de un sitio en proceso de sucesión depende fuertemente del paisaje que moldeó la dinámica de disturbios en su entorno. Bueno, vamos a ver si vamos terminando. Todo esto es lo que se conoce como el estudio de la dinámica de parches y dice cosas como, bueno, la composición de los... vamos a leer esta parte. Las especies que colonizan un parche recientemente afectado dependen de muchos factores que son coyunturales y poco predecibles.
¿Qué quiere decir? Esto depende, son coyunturales, dependen de situaciones del momento. ¿Cuándo se produjo el disturbio? ¿En el medio de una época de sequía? Bueno, eso puede condicionar qué especies son capaces de llegar y establecerse, o se produjo en un momento que no era de sequía y entonces determinar que otras especies pueden llegar y establecerse. Bueno, depende de la composición de los parches vecinos. Bueno, dejo para que terminen de verlo ustedes. Una eh, disciplina que estudia todos estos procesos y que le vamos a ver en la próxima unidad. Tengo mucho ruido en el entorno, perdón. Me está afectando el entorno. Es la ecología de bosques, que lo vamos a ver en la próxima unidad. Y una cosa que vamos a ver es que todos estos factores del entorno pueden afectar seriamente los movimientos de especies dispersoras de semillas, como son los grandes mamíferos. Bueno, ya está. El resto, por el momento, va a quedar en el trabajo para ustedes. Y, y lo vamos a hacer un cierre, una integración, el jueves que viene. ¿Preguntas? Yo tengo una consulta de las dos teorías que vimos de Glass y de, no me acuerdo el otro autor, que decía que uno se recuperaba individualmente y otro en conjunto y en equilibrio. Sí. ¿Cuál de las dos teorías es Gleason más y Clement. acertada? Ahí está, Gleason y Clement. La de Sí. Gleason es la más acertada, ¿no? La que todo se recupera más individualmente, puede llegar a ser. Es la que tiene más vigencia actualmente, sí, que la respuesta de las especies no es en conjunto, sino es más individual. Sí, Acá, y se relaciona más con la teoría de los parches. sí, toda la mirada más dinámica de la ecología y como más en relación a la ocurrencia de los disturbios y la ecología del no equilibrio, se lleva mejor con las ideas de Clement, sí, de Gleason. Ahí va. Era eso, ¿no? Bien, Agrego una cosa, Marce, corregime si está mal, que la adelante. clasificación de R y K también se usa para especies animales, ¿no? Y hay una de las filminas que quizás es un poco confusa porque hace referencia medio a eso, pero bueno, se puede usar para las dos cosas. Se hablaba de crías, de mantenimiento de la cría, algo así. Sí, sí, claro. Muchas de estas ideas nosotros las miramos en términos de especies vegetales, muchas veces tratamos incluso de plantearlas en términos de árboles, pero no es solo para árboles, es para todas, digamos, incluye otras especies vegetales e incluye especies animales también, sí. Sí, claramente. Qué sé yo, podemos pensar eh, pequeños mamíferos como los roedores son R al lado de grandes mamíferos como los pecaríes. Yo quería hacer una consulta, pero general, sobre la materia, la bibliografía. Si hay algún libro que hable, que resuma todo lo que vemos en el curso, eh, algún libro de bosques, porque nos basamos todo en trabajos aislados en sí, pero ¿hay algún libro, alguna bibliografía para consultar o que ustedes dispongan? No, un solo libro que tenga todo así como nosotros lo damos, lamentablemente no tenemos. Hay algunos libros de ecología forestal en inglés, yo creo que están en el listado de la bibliografía de la materia, como el Kimming. Eh, Otros libros de ecología de comunidades, por ejemplo, como el Begon, que se usa
en otras materias de ecología también, y que sirven, pero no, un solo libro de ecología forestal que contenga todo esto, no. Bueno, va a haber que hacerlo entonces. Es que lo que pasa que me parece que como hay tanto conocimiento y cada vez más, me parece que un libro que englobe todo es cada vez más difícil. No sé. Bueno, pero en algún momento obviamente alguien lo va a superar o va a haber más conocimientos, pero no significa que no se pueda juntar todo el conocimiento que hay hasta ahora. Claro, pero bueno, esta es mi opinión, ¿no? Cada tema, como tiene por ahí un libro más recomendado, por ahí en la primera parte, por ahí usamos más el Vegon, en la segunda parte, bueno, Caro recomendó este libro que está en inglés, que está buenísimo para explicar eso. No sé, bueno, esa es mi opinión. Sí, también tiene que ver con el mantenerse actualizada en los distintos temas, ¿no? Claro, Cada sí, sí. tema va avanzando como a ritmos diferentes y por ahí un libro termina quedando, bueno, lo que decíamos. Pero sí, estos libros, Claro, los sí. los que se han mencionado, están todos disponibles en el aula y se pueden consultar. Están en la parte inicial de bibliografía. Y también Bueno, está bárbaro. bueno eso, ¿no? A ver, como cada persona construirse el conocimiento que va adquiriendo desde distintas fuentes y poder consultar a varios autores y autoras. Eso también es algo que nos hace dar un buen ejercicio. Es mucho trabajo escribir un libro. Sí. Lleva mucho tiempo. Viste que es muy común que hay libros que tienen autores para cada capítulo, ¿no? Entonces, hay algunos autores que adoptan el papel de lo que se llama editores. Entonces, coordinan a los distintos autores de cada capítulo y, y bueno, terminan compilando todos esos capítulos en un libro. Aún eso, donde la responsabilidad de escribir cada capítulo está repartida en distintos autores, es un trabajo, lleva tiempo, años, y entonces la verdad es que es difícil. El libro de agroecología está hecho así, como que está Santiago Sarandón como que es así como el director y cada capítulo tiene como un- como un escritor diferente, digamos, casi hincapié. Claro. Sí, el que nosotros dejamos de Ecología y Manejo de los Bosques de Argentina también. Lo que pasa es que ustedes tal vez nunca lo vieron como libro porque no está impreso. Ese libro salió en 2004 y salió en un CD, algo que para ustedes ya no existe. Digamos, ya no hay ni reproductoras de CD en las compus. ¿Ese está disponible también en la página? Sí. Sí, ¿O no? lo encontrás googleando Ecología y Manejo de Bosques de Argentina. Hay un repositorio de archivos de la Universidad de La Plata que se llama CEDICI y ahí está. Sí, sí. Bárbaro. Nosotros les dimos como material de lectura algunos capítulos de ese libro, pero ahí tienen el libro completo. Bueno, bárbaro. Yo acá tengo, hola, estoy hablando, sí. Les paso, si quieren, un link que a mí me sirvió, que es para descargarse el Larson. Está en inglés, pero el libro se llama Dinámica de Rodales Forestales, en inglés, y es de Oliver y Larson, que creo que en la cátedra lo recomendamos, me parece. Y está bueno, por ahí no sé esta edición de qué año es, no me acuerdo, pero hace un compendio bastante amplio de distintos temas. Por ahí es un poco forestal, pero tiene una mirada bastante ecológica también. Y bueno, les llega a interesar, les puede servir. Ahí les dejé el link en el chat. Aprovechenlo. Gracias. Bárbaro, gracias.
Estaba mirando en CDC, no está la tapa del libro. Bueno, voy a ver si la busco. Bueno, ¿algo más? ¿Alguna pregunta? ¿Hay alguien que escribió en el chat? Ah, no, fue Paco. Bien. ¿Estamos? Quería preguntar si Sí. quisiéramos hacer una restauración, ¿nos conviene una restauración del bosque nativo, digamos? ¿Nos conviene esperar el proceso sucesional o intervenir? ¿O solamente tendríamos distintos procesos y distintos resultados? Bien, eso es toda una disciplina, ¿no? Cómo intervenir en un sistema para tratar de recuperar. Hay dos enfoques, te digo así muy rápidamente. Una es, quiero recuperar el bosque que había. ¿Es posible tal como era? Eso es lo que se propone la restauración ecológica. Y la rehabilitación ecológica dice, bueno, si no es posible recuperar el bosque que había o no me lo voy a proponer, por lo menos lo que quiero es recuperar ciertas funciones ecológicas, recuperar que haya un bosque. No sé si es como el que había, pero que haya un bosque. Y en función de eso hay muchas cosas posibles. Depende qué es lo que hizo el disturbio, si afectó el suelo, si se llevó el suelo, si salinizó el suelo, eh, si sigue habiendo en el entorno especies disponibles, eh, si los procesos de establecimiento espontáneo ocurren, bueno, yo puedo combinar tal vez un poco de intervención con un poco de establecimiento espontáneo. Si no hay establecimiento espontáneo, tendrá que ser todo por plantación. Depende mucho de cada situación. Es todo un tema. Podría tal vez después sugerirte alguna lectura. Dale, profe, gracias.